Bueno, el ministro Marcelo Díaz reconoció que fue un error declarar que borrar la información del computador de Sebastián Dávalos era parte de un protocolo. Todo esto después de que el jefe de informática de La Moneda dijera ayer que fue el hijo de la mandataria quien solicitó borrar la información de su computador. Vamos a conversar sobre este tema con los estudios, bueno, justamente desde los estudios de Universidad Autónoma Televisión, donde se encuentra el abogado querellante, este caso, el caso Cabal, Mario Sumelzu. Abogado, gracias por acompañarnos. Y quiero primero su impresión general después de las revelaciones del jefe de informática de La Moneda y las declaraciones posteriores del ministro Díaz, pero primero sobre las declaraciones del jefe de informática que dice que fue justamente Sebastián Dávalos quien pidió borrar su computador. Buenas noches, Mónica. Mira, quisiera señalarte en primer término que acá hay tres hechos que llaman la atención. Primero, tenemos conocimiento de que en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Toledo aparece, ¿no es cierto?, un informe del OS9 señalando que ese computador fue formateado, se borró información y que no es posible recuperarla. Segundo hecho, el ministro Díaz señala en una primera oportunidad de que se siguió un protocolo y por eso se borró esta información. Y ayer el jefe de informática del Palacio de Gobierno señala que fue el propio Dávalos quien pidió que se borrara esta información. Tres consecuencias, a lo menos, derivan, o cuatro, de estos tres hechos. Primero, o el ministro Díaz mintió o fue negligente en el manejo de la información. Por las declaraciones de hoy en la tarde, bueno, él se acusa de negligente. Una vez más, el gobierno tiene falta en su gestión. Nuevamente, el gobierno es negligente. Respecto del OS9, el OS9 no pudo, no quiso develar esta información, puesto que el jefe de informática señala que es fácilmente recuperable. O bien, el computador, el disco del computador fue manipulado nuevamente, no solo una vez en La Moneda, sino que durante su custodia en el data center de La Moneda. Es que estamos empezando a mezclar temas, entonces quería ir por parte. Lo primero, que haya sido, vamos en términos generales y vamos por parte, porque si no se van mezclando todos los temas, que Sebastián Dávalos haya pedido que se borrara su computador, ese solo hecho. Primero, ¿qué valoración le da usted en el contexto del caso Cabal? Bueno, mira, el que nada hace, nada teme. ¿Por qué Sebastián Dávalos pide que borren la información? ¿Qué había en ese computador? ¿Qué información tenía ese disco duro? Son las cosas que todos los chilenos queremos saber y ojalá se pueda recuperar esa información. Hay algunos descriptores que sí el OS9 logra encontrar. Logra encontrar que habían archivos con el apellido Luksic o menciones a Luksic y también a Chadwick, suponemos que al síndico de quiebra. Eso hace tremendamente importante tener esta información a la mano. Lo que ha ocurrido es de una gravedad extrema. Abogado, quisiera que nos aclare a mí y a todos los que están viendo CNN Chile lo siguiente. La petición del crédito se hace cuando Sebastián Dávalos aún no era director sociocultural del Palacio de la Moneda y del gobierno. Y uno se pregunta por qué entonces ese computador es tan importante y usted comienza a dar algunas luces de lo que entiendo presume. Si ocurre después su llegada al cargo de hecha la petición y la entrega además del crédito, ¿por qué es tan relevante lo que pudiera haber en ese computador? ¿Qué sospechan ustedes? Sí, porque si bien el crédito se concede antes, seguramente hay información, puede haber información del por qué se concede el crédito o si existieron relaciones posteriores a la entrega del crédito entre Luksic y el hijo de la Presidenta de la República. Por ejemplo, yo no estoy suponiendo que exista información. El OS9 dice que se dieron algunos nombres como para encontrar archivos y cuando se pone el apellido Luksic aparece algún archivo. Cuando se pone el apellido Chadwick, aparece algún archivo. De manera que no estoy suponiendo, ¿Abogado? Estoy hablando de la información que se ha conocido en los medios de comunicación. En concreto, lo que a usted le gustaría saber, para entender bien lo que nos está diciendo, a usted le gustaría saber si, mientras se desempeñaba como director sociocultural, justamente Sebastián Dávalos hizo alguna gestión en favor, por ejemplo, del empresario Luksic. Mira, ese computador puede tener información desde que Dávalos asume la dirección sociocultural hacia adelante, pero también podría contener archivos anteriores. Mira, no hay ningún fundamento para suponer de que el señor Luksic entregó ese crédito por algún favor que se le hiciera a posteriori. No hay ningún antecedente, pero tampoco hay ningún antecedente para descartar tal situación. Por eso es tan importante. O sea, usted quiere saber si efectivamente hay en ese computador pruebas de alguna gestión
posterior a la llegada o anterior a la llegada de Sebastián Dávalos a la dirección sociocultural que pudiera estar contenida en ese computador. Efectivamente, nos gustaría tener esa información. ¿O qué contiene? Puede ser eso o puede ser alguna cosa distinta. ¿Por qué Dávalos pide que se borre esa información? Porque no quiere que se conozca. ¿Por qué no quiere que se conozca esa información? Eso queremos saber. ¿Y qué otra cosa más podría haber? Porque usted ya nos decía algo que no es tan de público conocimiento respecto justamente a los descriptores que aparecen en el computador cuando se hace el primer escaneo. ¿Qué más hay? ¿Qué otra información más le ha entregado la policía o ha trascendido la llegada a usted como abogado? Seamos precisos. Lo que yo acabo de decir apareció en los medios de comunicación. Es de público conocimiento. Yo no tengo ninguna información que proveniente de las policías, que no sean, en fin, de lo que se ha conocido en la investigación por los medios de prensa. ¿Usted nunca le ha preguntado si efectivamente estos trascendidos de prensa corresponden a la realidad y si hay alguna información, aunque sea poca, que se haya podido rescatar del computador? Usted me va a decir, como abogado, ¿usted no ha ido donde el fiscal a preguntarle eso? Nosotros pedimos una audiencia al fiscal a posteriori de estos hechos, la cual no ha sido concedida. Y cualquier entrevista que yo haya tenido con el fiscal, obviamente no puedo darla a conocer qué se trató de esa entrevista, pero le aclaro que con posterioridad a estos hechos no me he reunido con el fiscal. Abogado, cuando se dice de parte de quienes perician este computador que no se puede recuperar la información y en paralelo se sostiene de parte del jefe de informática que él hizo solamente un chequeo corto, o sea, un borrado simple, ¿qué es lo que usted supone entonces? ¿Qué pudo pasar entre que se hace un borrado simple y que de Carabineros nos dicen que no se puede recuperar ninguna información del computador? Bueno, Mónica, lo que te acabo de decir, o el OS9 no pudo o no quiso recuperar la información, o bien este computador, este disco, fue sometido a un segundo proceso de reformateo o de borrado de información. Y eso sería también bastante grave, puesto que este computador quedó en custodia en el departamento, un lugar de la moneda que se denomina Data Center, que no es de fácil acceso según lo que señalaba también don Luis Escalona. De manera que esas son las cosas que queremos saber. ¿Cuántas veces se manipuló este computador, este disco duro y por qué? Abogado, le pido que nos espere unos momentos, vamos a continuar con esta entrevista, pero está ocurriendo una noticia en este momento y volvemos, le agradecemos al abogado querellante del caso Cabal, Mauricio Melsu, que nos haya esperado. La noticia estaba en vivo desarrollándose, abogado, así que muchas gracias por la espera. Desde Temuco tomamos el contacto nuevamente para quienes se van incorporando a nuestra sintonía. Quisiera consultarle a raíz de todo lo que ha pasado con estas revelaciones sobre el computador de Sebastián Dávalos mientras ejercía como director sociocultural en La Moneda. ¿Hay algunas diligencias nuevas, importantes que vayan a pedir? ¿Han surgido algunas que quieren reactivar? ¿Hay nuevas que les parece relevantes? ¿Nuevas declaraciones? ¿Citar de nuevo a Sebastián Dávalos? En fin, cuénteme usted. Sí, estimamos del caso una tercera citación a Sebastián Dávalos, a objeto que señale por qué, cuál es su motivación de manipular este computador, de borrar esta información. Mira, si él no tuviese nada que esconder sería re fácil. ¿Sabe qué más? Me equivoqué, el computador no tiene nada valioso, nada importante para esta investigación. No contiene ninguna información relevante, pero tampoco es capaz de decir eso. De manera que nosotros queremos que se le cite a la Fiscalía, de manera que señale cuáles han sido sus motivaciones del por qué pidió que se borrara esta información. También estamos pidiendo que se cite al jefe del OS9 de Carabineros, a objeto de señalar por qué, en definitiva, no pueden recuperar esta información. Por eso yo digo, el OS9 o no pudo o no quiso, o el disco fue formateado nuevamente, tal vez incluso dañado. Abogado. También, ¿sí? Me quiero detener en un punto que usted mencionó antes de seguir con las otras diligencias que han pedido en la causa. Usted dice, o bien alguien más en el fondo intervino este computador, ok, se entiende que es una posibilidad, o bien no pudo el OS9 recuperar, otra opción más, o bien no quiso, y me quiero detener ahí. Usted dice, o bien el OS9 no quiso recuperar la información. ¿Cree usted que eso es una posibilidad? Y respondiendo a quién, o a quiénes, o a qué el OS9 podría no haber querido recuperar la información. Bueno, podría haber sido una suerte de protección hacia el hijo de la Presidenta de la República. En fin, eso tendrá que aclararlo la investigación, por eso estamos pidiendo esa diligencia. Mira, Mónica, y esto no es de extrañar, no es una cosa... Perdón, pero ¿usted cree que eso es posible? ¿Que es posible que Carabineros haya querido proteger al hijo de la Presidenta?
Yo no hablo de la institución, ¿ya? No tengo ningún antecedente para ello, pero puede haber habido alguna persona en particular que haya recibido alguna instrucción. Y si fuera así, mire, ¿sabe ¿De qué? quién? ¿Una instrucción de dónde? Siempre de la moneda. Y si así ¿De dónde? fuere, ¿De la presidenta? no sé si es de la presidenta o a través de terceros. Mire, se han conocido, por ejemplo, que en el caso Soquimich hubo presiones desde el Ministerio del Interior a objeto de entrabar esa investigación. O cuando usted ve que se designa un subdirector de impuestos internos, que fue la persona que redujo escritura pública, la escritura de la Fundación Dialoga. Se refiere al subdirector jurídico. Bachelet. Así es. De manera que no es de extrañar, no es tan raro lo que estoy diciendo. Y yo no lo estoy afirmando, estoy pidiendo simplemente que se investigue. Para eso son las investigaciones judiciales. Para aquello entonces habría que citar solamente al director del OS9 o a las personas que trabajaron periciando el computador. Partamos por el jefe del OS9. De acuerdo al mérito de su declaración, si es que se accede por parte de la Fiscalía, veremos si es necesario citar a alguien más. Quiero preguntarle, además, sí, usted me decía que había más diligencias incluso que querían pedir. Sí, ¿Cuáles otras? También que se cite aclarar al jefe de informática, el señor Escalona, quien en el día de ayer fue quien nos cuenta que fue el propio Dávalos el que pidió que se borrara esta información. Y también al ministro Díaz, para que nos cuente, él ha reconocido hoy día su error, su negligencia, de quién obtuvo la información, cómo obtuvo la información y por qué viene a señalar esto, porque también uno podría pensar de que se quiso también proteger una vez más a Dávalos Bachelet. De manera que ya ahora, en el marco de la seriedad de una investigación judicial, queremos que el ministro Díaz nos diga de quién obtuvo la información. ¿Cómo no se le ocurre, a mí, a cualquiera pienso yo, se le ocurriría recurrir al jefe de informática y no al encargado administrativo de la Casa de Gobierno? Pero en fin, esas son las preguntas que tendrá que responder el ministro Díaz ante el fiscal. Cuando usted dice que le parece relevante que el ministro Díaz concurra frente al fiscal y dice que hay que ver si también por ese lado pudo haber un intento de protección al hijo de la presidenta, ¿usted está pensando en que el ministro Díaz hubiera mentido deliberadamente para proteger al hijo de la presidenta o que alguien le entregó mal la información a él para tratar de proteger al hijo de la presidenta? Mira, Mónica, hoy en la mañana, incluso en una cuña de ustedes, van a escuchar mis declaraciones. Yo dije, el ministro Díaz o le miente al país o ha sido extremadamente negligente. Él señala hoy día que cometió un error y que fue negligente. Bueno, veremos si en el curso de la investigación, y repito, en la seriedad de una declaración judicial, cuáles son las afirmaciones, cuáles son los dichos que puede sostener el ministro Díaz. Le repito la pregunta, ¿le parece plausible que el ministro Díaz hubiera mentido para proteger al hijo de la presidenta? No lo puedo afirmar, pero me parece plausible. Abogado, se ha dicho que otra de las posibilidades que estudia el fiscal es enviar este computador al exterior. ¿Le parece que eso es algo necesario? La información que han dado a conocer el propio fiscal en los medios de comunicación es que se le pidió a la Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile que periciara este computador. Vamos a ver qué informe arroja la Cibercrimen y en función de eso el fiscal tomará sus decisiones y nosotros tenemos derecho también a pedir diligencia en ese caso. ¿Le parece? No descartamos ninguna diligencia en ese aspecto, puesto que la información que pueda contener ese disco duro creemos que es de gran relevancia. Antes que se nos acabe el tiempo, quiero ir a otro tema. Abogado, ustedes junto a Evelyn Matei van a presentar una acción legal que tiene que ver con lo que ocurre en la Araucanía. Me gustaría que nos contara de qué se trata. Bueno, mira, nosotros ya hace un mes que estamos trabajando con Evelyn Matei y otros dos abogados, Carolina Contreras y Claudio Sepúlveda, en la Araucanía, recogiendo declaraciones de las víctimas. Siempre cuando se habla de las víctimas de esta violencia, de este terrorismo en la Araucanía, se piensa en los grandes agricultores, los latifundistas, como le llaman. Pero la verdad que hay mucha gente modesta, pequeños agricultores, gente que tiene una agricultura de subsistencia, que también han sido fuertemente dañados. Muchas veces sus campos han sido ocupados ilegalmente, usurpados, y esa gente ha tenido que salir de sus campos, irse a vivir a la ciudad, siguen pagando incluso las contribuciones, y esos campos hoy día están ocupados por mapuches. Mira, en este sentido no hay que criminalizar al pueblo mapuche. Los mapuches violentos son un reducido grupo de mapuches que en nombre de la recuperación de tierras ancestrales ejercen la violencia y el terrorismo en la Araucanía. ¿Qué mejor prueba que nuevamente ayer se ha quemado nuevamente un camión? Y el gobierno hoy día, por fin, ha recurrido a la Ley de Seguridad Interior del Estado para investigar estos delitos.
Usted tiene prueba de de que que, perdón, es que usted dice, los mapuches que son violentos son unos pocos que ejercen la violencia y el terrorismo en la Araucanía. ¿Usted tiene pruebas concretas, primero, de que efectivamente hay mapuches involucrados en hechos que usted pudiera calificar, y de acuerdo a la legislación vigente en Chile, de terroristas, hechos terroristas? ¿Hay mapuches involucrados en hechos terroristas? ¿Tiene pruebas de eso? Sí, nosotros estamos aportando todos esos antecedentes en las querellas que estamos presentando en el día de mañana, tanto en Coyipulli cuanto en Angol. Son víctimas, son las víctimas las que van a presentar estas querellas. Y sí, tenemos antecedentes, existen, es cosa de ver las redes sociales, por ejemplo, a finales de diciembre, enero de este año, hay una persona con nombre y apellido que llama lo que se denominó tormenta de fuego. Y la tormenta de fuego implicó incendios entre enero y marzo de este año en los predios de la Araucanía. Y también por redes sociales, personas que se identifican con el movimiento mapuche, llamaron al Agosto Negro. Y Agosto Negro ha sido bastante frecuente las quemas de camiones. Abogado, de manera que ¿el llamamiento a través de redes sociales le parece una prueba suficiente como para afirmar que hay mapuches que ejercen el terrorismo y la violencia? No es el único antecedente, pero aquí hay personas que incluso han ratificado sus declaraciones y eso ha motivado incluso querellas del propio gobierno en contra de esas personas ahora durante el mes de julio. ¿Qué otras pruebas tiene respecto de lo que usted denomina como mapuche ejerciendo terrorismo y violencia? Bueno, cualquier persona, cualquier periodista que se venga 3 o 4 días a la Araucanía, bastaría con eso, podría ver cómo los campos están reivindicados con una bandera, con un lienzo que dice territorio mapuche y aparece el nombre de una comunidad, y después son los mismos miembros de esa comunidad, ¿no es cierto?, quienes van, incendian los predios, incendian los bosques, terminan con las cosechas, queman las casas. Si eso no es terrorismo, Mónica, no sé qué podría hacerlo. No sé, hay que verlo de acuerdo a la legislación chilena, por eso le digo, porque cada país por eso califica estamos ejerciendo las acciones atentado, que nos franquea la ley. Sí, por eso yo le digo, o sea, depende si el atentado es contra la vida de las personas o la propiedad. Hay países que definen terrorismo como el atentado contra personas, otros el que pretende causar temor, sí, otros incluyen en la propiedad privada. En Chile la propiedad... No, pero estamos... Mónica, estamos en Chile, estamos en Chile, y el artículo 1 de la Ley de Conductas Terroristas señala cuando estamos frente a un hecho terrorista y señala cuando se genera temor de verse expuesto a un delito de la misma especie o cuando la autoridad incluso deja de dictar sus resoluciones por este mismo temor, que es lo que ha ocurrido a juicio nuestro en la Araucanía. Y por eso presenta entonces acciones legales. Vamos a seguir atentamente entonces la presentación de esa acción legal y qué es lo que dictaminan finalmente al cabo de su investigación los tribunales de justicia. Le agradecemos muchísimo, abogado, que nos haya acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes, Mónica.